vamos ahora con nuestra conferencia inaugural, que se denomina Retos de las comunidades académicas y de la regionalización de la formación en el área del conocimiento en el sector de salud y bienestar. Escuchamos esta conferencia por parte del profesor Rafael Antonio Malagón Oviedo. Él es decano de Odontología de la Universidad Nacional. El doctor Malagón es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública de Lisboa. Asociado al Grupo de Investigación, Promoción, Prevención en Salud Pública, Social y Salud Ambiental, a la Red Salud Paz y al Doctorado Interfacultades de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Damos paso, doctor Malagón, a su intervención. Bienvenido a la Universidad de Los Llanos. Muy buenos días a todos y todas, al señor rector, a la decana Luz Miriam, anfitriona de este evento, también a la doctora Alexandra Cortés, la doctora Sandra García de la Universidad Industrial de Santander, que lideran este proyecto, a sus equipos, obviamente al profesor Mauricio Torres, que a nombre de la universidad hace presencia también en este ejercicio. Voy a avanzar un poco en mi presentación y yo quisiera también, desde luego, saludar a los profesores y a las estudiantes y los estudiantes que nos acompañan hoy aquí. Cuando yo estaba sentado allí como ustedes, también me dormía y a veces no entendía por qué me decían tantas cosas. Entonces quiero llamar la atención porque quizá a veces la manera como intentamos transmitirles a ustedes estas preocupaciones tal vez no sea la más adecuada. Y voy a intentar, sobre todo, conectarme con los jóvenes. No necesariamente esa conexión con los jóvenes implica exclusión, desde luego, de un vínculo comunicativo con los profesores y profesoras, con los investigadores, investigadoras, con las autoridades de la Universidad de Los Llanos. Por el contrario, es un llamado afectuoso a asumir algo que es fundamental para este país. Este país tiene por delante una agenda fundamentada en algo que me parece central, y es la garantía del derecho fundamental a la salud. Cada actividad que ustedes realizan en el laboratorio, cada acto que hacen o cada presencia en un salón, donde están aprendiendo a veces técnicas y maneras de metodologías y conceptos, tienen un sentido. Y el sentido último de todo eso que ustedes hacen es garantizar el derecho a la salud de la población. Obviamente no solos, con el concurso, por supuesto, principal del Estado colombiano, pero también de otros actores. Esa es la finalidad última. Y entonces quiero hablar desde allí a este público. Y voy a pedirle allí a mi colega de atrás que me esté pasando entonces la presentación. Básicamente saludar este ejercicio que hace la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cauca, la Universidad de Nariño y la Universidad Nacional de Colombia, en esto que se llama Organización y Gestión de Comunidades Académicas y Territorialización de la Oferta Educativa. Y la pregunta que aparece aquí es: ¿por qué territorializar la oferta educativa? ¿O qué quiere decir territorializar la oferta educativa y para qué propósitos? Eso es un poco lo que queremos desarrollar. Avanzamos en la siguiente. Bueno, ya me han presentado simplemente este título: Regionalización de la formación en el área de la salud y bienestar y de las comunidades académicas. ¿Qué significaría regionalizar las comunidades académicas, de la cual hacen parte también los y las estudiantes, por supuesto? Avancemos, por favor.
Mi presentación va a tener el siguiente orden. Primero voy a hablar del significado de territorializar la oferta académica en salud, o sea, qué premisas. Eso porque dependiendo de las premisas que yo tenga, puedo hacer de la regionalización una u otra cosa, o sea, qué es lo que hay por detrás, qué valores, qué ideas me animan a mí en este propósito de territorializar la oferta académica en salud. Después, rápidamente quisiera que examináramos unas limitaciones y barreras estructurales que se han construido históricamente en el país y que de cierta forma se vuelven en obstáculos para lugares más, digamos, distantes, más necesitados quizá de la población. Después quisiera centrarme en lo de políticas públicas de talento humano en salud, pero también de las políticas en salud, mirando este foco como un foco de oportunidades que estamos viviendo ahora con, primero, el proyecto de la reforma y de transformación del sistema de salud que ha propuesto el gobierno nacional, pero también todos los procesos regulatorios que se han desarrollado en los últimos años precisamente para superar unas dificultades evidentes que tiene el sistema de salud, no de ahora, de hace muchas décadas, y que pues ha generado pues una serie de dificultades, entre otras, que por ejemplo tengamos pues una serie de 680 municipios quizá sin una adecuada respuesta en salud, o sea, casi la mitad de los municipios del país, después de 30 años de reforma, no cuentan con una respuesta adecuada en salud. Luego, la crisis del sistema no es de ahora, sino es una crisis recurrente y hay una serie de reformas que se constituyen entonces en condición de oportunidad, precisamente para pensar en los territorios en salud de otra manera. Por eso me atreví a poner algo que se llame estrategias y acciones y por último unos modelos de gestión para la equidad territorial y la formación en salud. Ese es básicamente el compendio de mi presentación. Voy a pedirle allí a mi asistente que está pegado al celular que me ayude. Entonces, vamos con el primer punto. El primer punto que quería examinar es este. ¿Qué significa territorializar la oferta de la salud y desde qué premisas? Y esas premisas debiéramos recuperarlas nosotros como estudiantes desde el primer semestre. Lo primero es el derecho a la educación. El país, a diferencia de muchos países en el mundo, todavía no ha logrado consagrar la educación como un derecho fundamental, a pesar de que se han desarrollado en los últimos años varios esfuerzos en el nivel del Parlamento para que ello ocurra. ¿De qué se trata finalmente el tema del derecho a la educación? Bueno, de cierta manera desmercantilizarlo, porque la educación, que es un bien colectivo, se ha ido privatizando, es decir, como que quien tiene acceso a él y a la mejor calidad quien tiene más recurso, y quien no tiene recurso o está lejos de los centros donde se desarrolla, digamos, el proceso educativo más potente, pues quedan excluidos. Y yo creo que ustedes conmigo están de acuerdo con que eso es inadmisible, que la gente por no tener recurso o vivir lejos de donde están los centros educativos no pueda acceder a la educación como lo están haciendo ustedes. Pero tiene que ver con algo que yo quisiera acentuar a lo largo de la presentación. Hablamos de la calidad académica. Yo quisiera que no habláramos de calidad académica, sino que al tiempo que pensamos la calidad, la pensamos con pertinencia. Es decir, la pertinencia es un atributo de la calidad. Por tanto, no podemos hablar de calidad académica si no somos pertinentes. Esa es una idea fuerza, muy potente, porque cuando quitamos la pertinencia de la calidad se vuelve algo como abstracto, como genérico, como ser de calidad, pero uno no dice para qué necesidades, para qué territorios, para qué problemas. No sé si me siguen. Eso es distinto, por eso hablamos de calidad con pertinencia como si fueran un solo atributo. Y también, obviamente,
algo que es un desafío en las universidades, garantizar el acceso con pertinencia y equidad, porque no se trata solamente de que haya más estudiantes con posibilidades de acceder, sino sobre todo que puedan mantenerse durante la etapa educativa su trayectoria y no sean excluidos por razones de equidad. Es decir, el tema del bienestar se vuelve una herramienta para garantizar la equidad en sociedades tan desigualadas como las que vivimos nosotros, donde unas pocas personas tienen mucho y la gran mayoría de la población pues carecen de condiciones. Esa sensibilidad es importante recogerla. Por eso el derecho a la educación es el primer referente. Cuando estamos pensando en territorializar la educación, estamos pensando en el derecho a la educación. Pero en el caso de salud, pues también nos interesa en el mismo nivel hablar del derecho fundamental a la salud. Aquí traje la referencia normativa, la ley 1751 de 2015, pero créanme que detrás de esto hay todo un movimiento jurídico, social, muy importante en el país, que se dio una pelea para que efectivamente la salud fuera consagrada en 2015 como un derecho fundamental. Y eso creo que es la primera clase que hay que darle a los estudiantes del área de la salud. Es que están ahí para ayudar a garantizar derechos de ciudadanía, no para hacer favores, no para cumplir simplemente con recetas, sino para cumplir con un deber ciudadano, que es ayudar a la garantía del derecho a la salud, que como dice la ley es un derecho autónomo, es decir, no depende de otros derechos, él mismo es fundamental y es irrenunciable en lo individual y lo colectivo. Cuando yo estoy pensando entonces en regionalizar la formación, estoy preguntándome por el derecho a la salud de mi población. Y esa es una pregunta que debe hacerse sobre todo en la universidad pública, que es universidad de Estado. Todos somos universidad de Estado. Y ustedes como universidad de Estado, en sus planes de formación, tienen que preocuparse por la garantía del derecho a la salud. Por eso, ahora, desde luego, ese no es un tema solamente de la universidad, tenemos que hacerlo con las secretarías de salud, con los actores, todos esos múltiples que planteó Mauricio ahora, ¿cierto? Las comunidades, las organizaciones sociales, digamos, el sector privado, etcétera, pero todos tendrían que concurrir en eso fundamental que es el derecho a que la gente pueda llevar una vida feliz, que es lo que en el fondo se esconde detrás del derecho a la salud. Y algo sobre lo cual voy a detenerme un poco es democratizar el conocimiento para que él siempre sea un bien común. ¿Y cómo es eso? Pues resulta que en los últimos 40 años quizá hemos vivido una situación muy complicada en que cada vez más el conocimiento que se vuelve en el fundamento del desarrollo de las sociedades contemporáneas tiende a ser privatizado, a volverse parte de las patentes, de los secretos industriales, de cierta ciencia que circula, no sé si ya les pasa, si tienen plata para pagar la revista o si no pueden acceder a ese artículo. Bueno, todo eso tiene que ver con una conciencia de privatización del conocimiento. Bueno, cuando estamos hablando de estas ideas de territorializar, también quisiera plantearme que estamos pensando un tema de democratizar el conocimiento como bien común. Seguimos, por favor. La siguiente. No, se me desconectó. La siguiente. Ok. Bueno, ¿por qué esto del bien común del conocimiento? Detengámonos un momentico en esto. Bueno, porque hay digamos, cada vez más conciencia de que el conocimiento es vital para la supervivencia, es decir, si uno no tiene conocimiento no puede supervivir en las sociedades actuales, pero también es fundamental para la convivencia humana. Así como el aire es un bien común, como el agua debe ser un bien común, también lo es el conocimiento. Y lo es también en función de que
hay un relacionamiento entre conocimiento y comunidad. No hay ningún conocimiento que se produzca de manera aislada e independiente de los ámbitos de la comunidad. Por eso nosotros hablamos de comunidades académicas, porque las comunidades son las que producen el conocimiento. Claro, hay gente que en medio de esas posibilidades que dan las comunidades, pues, digamos, se destacan. Pero esa persona que se destaca no podría estar allí si no existe un bien colectivo del conocimiento. Fíjense también que hablamos de escuelas. ¿Y las escuelas qué quiere decir? Que las comunidades, que además son históricas, van acumulando conocimientos, ¿cierto?, año a año. Y por eso cuando uno va a ir a una escuela, uno busca que tenga experiencias. Ojalá la universidad, entre más antigua, pues ahí sí se cumple, tiende a ser mejor. Los viejitos, las universidades más viejas tienden a madurar más porque tienen comunidades académicas desarrolladas, con más experiencias. Eso quiere decir que el conocimiento es profundamente comunitario. Naturalmente se construye es con los otros y las otras. Sin embargo, el modelo de sociedad actual lo vuelve una mercancía y para que tenga un valor lo privatiza, y hay diferentes mecanismos de privatización. Pero bueno, cuando estamos volviendo al asunto que es la regionalización, estamos pensando en que el conocimiento es un bien común, y es bien común por lo que he dicho, porque es un bien para la supervivencia y la convivencia humana, y porque reconoce una relación entre conocimiento y comunidad. Por eso cualquier persona, por el solo ser parte de la comunidad o ser parte de una comunidad concreta, tiene derecho al bien del conocimiento. Eso es así. Las sociedades lo volvieron distinto, pero ese es el orden, digamos, natural de la producción de conocimiento. Y por supuesto, esto señala un horizonte que es ético, que es político y que es epistémico, que se abre frente a desafíos globales. Y miremos de qué estamos hablando, pues varias cosas. Primero, justicia epistémica. Quiere decir que el único conocimiento que es válido no es solamente el que acreditamos en la universidad. Las comunidades indígenas tienen de otra forma maneras de generar procesos de prevención ligados a la existencia misma del individuo, no a través de unas pautas, de unas reglas, de unas normas que tratamos de inculcar a las personas. Tienen conocimientos profundos, ancestrales, ligados al territorio. Han dicho algo muy sabio: si el territorio no es sano, yo no puedo ser sano. Ya lo decía ahora el señor rector cuando hablaba de las condiciones fundamentales de la salud que tienen que ver con esto, también de los procesos determinantes que también comentó Mauricio. Bueno, pues eso tiene que ver con la justicia epistémica, con la idea de que nosotros tenemos un conocimiento que se ha construido también históricamente y que debemos establecer diálogos con esos otros conocimientos. Y que también aquí en esta idea del bien común del conocimiento, el conocimiento es un proyecto de sociedad que marcha hacia lo equitativo y lo democrático en varios sentidos. Democrático en términos de lo social, de lo étnico, de género y de lo territorial. Fíjense la cantidad de referentes que se están movilizando y solamente hemos hablado de regionalización. Bueno, pero también aquí hay algo que la UNESCO en 2015 planteó y que es hoy en día relevante, que dice que el proceso educativo debe centrarse bajo un enfoque humanista que se orienta por la dignidad de las personas, de la vida misma y el bienestar de todos los actores sociales. Es decir, que si yo me formo, no es solamente para yo resolver con mi familia asuntos, que es legítimo, sino porque debe haber un principio de solidaridad, de preocuparnos por los que no pueden acceder ni a la salud ni a la educación. ¿Ven todo lo fundamental que hay por detrás de esta idea de regionalización? Si no lo planteamos así, se nos ocurre cualquier otra cosa. Por eso planteé este primer ejercicio. Seguimos, por favor. El chico se me distrae. Seguimos. Bueno, y voy a hablar ahora de unas dificultades, de unas barreras que impiden precisamente la territorialización de la comunidad académica
que impide que el conocimiento sea un bien común para todos los colombianos y colombianas. No es algo que nos inventamos aquí nosotros, ni siquiera le puede uno decir que Julanito de tal fue el inventor de esta situación. No, es parte de un modelo histórico de organizar el desarrollo en el país. Esta expresión que traje acá dice: la inequidad no es fruto de la pobreza, es el resultado tanto del atraso como del modelo de desarrollo. De un profesor de la Universidad Nacional que se llama Darío Indalecio Restrepo, es profesor de economía, y lo habla en un informe de descentralización que entregó el año pasado. Y miren lo que él dice, pónganle cuidado a esto porque esto es muy importante y explica muchas cosas. El 80% de la riqueza del país se concentra en 5 ciudades. 5 ciudades, es decir, que es Bogotá, que es Cali, que es Medellín, que es Barranquilla y que es Bucaramanga. El 80%. Ustedes van a, ahora que vamos a mirar más adelante, también en este 80% ahí mismo se concentra gran parte del talento humano en salud. Es decir, donde hay mercado y donde hay recursos, ahí se quedan los profesionales. Y eso es un problema porque si ustedes ven todo el resto del país, ¿cierto? Incluido el Meta, tiene problemas. Y si ustedes quieren preguntarse por qué tenemos dificultad para que el Estado llegue a todos los rincones, tiene que ver con ese modelo de desarrollo. Y si ustedes quieren preguntarse por qué hay guerras, pues porque el Estado no puede hacer presencia, porque hay una falsa creencia de que es que el país es pobre. No, dice el profesor Restrepo, no es que el país sea pobre, sino que el modelo de desarrollo es excluyente, es clasista y territorialmente es concentrado en pocos territorios. Ese es un elemento que yo quisiera ustedes no perdieran a lo largo de mi presentación. Ahí, ¿qué pasa más en este poliedro? Pues las mejores vías de acceso y la mejor oferta educativa con los niveles completos de formación. Quiere decir eso que si yo rasco por aquí en Putumayo, tengo menos probabilidades de tener salud y menos probabilidades de tener educación. Por eso lo he hecho nacer aquí. Yo estuve al frente del primer estudio de deserción escolar que hizo el ministerio en 2010, hace años. Y la primera causa de deserción escolar es que no había una línea, digamos, una trayectoria garantizada para los estudiantes en su territorio. O sea, el estudiante iba a la primaria, iba a la secundaria y después le tocaba o migrar si tenían algún recurso o simplemente quedarse sin estudiar y abandonaban el sistema educativo. Solamente para hablar del tema, digamos, propiamente de lo educativo. También la mayor concentración de profesionales de salud se encuentran en este segmento y hay una paradoja. La salud es un bien común que es fundamental para que los territorios progresen, pero no hay salud precisamente porque no hay progreso en los territorios. ¿Y cómo vamos a resolver eso ustedes y nosotros? A eso fue lo que vinimos, a pensar cómo resolvemos y cómo superamos estas barreras que son estructurales, que además detrás de ellos se van construyendo imaginarios, sensibilidades, el centro, lo desarrollado por acá y por aquí lo salvaje, lo que digamos no tiene valor, bueno, todas esas cosas que distorsionan un diálogo fluido de país. Y por eso va a ser parte de mi apuesta para superar todas esas dificultades que tenemos, hablando del tema de la regionalización académico. La propuesta es que es la alianza público-pública la que puede realmente superar estas dificultades. ¿Por qué razón? Porque yo no voy a pedirle a la universidad privada que ponga aquí en Leticia pues una sede, porque seguramente no llega allá, porque el mercado no le permite a la Universidad de los Andes irse a Quibdó o a Apartadó. Tienen que ser las universidades públicas las que tienen que cumplir y para ello se requieren recursos.
No sé si me están llevando el hilo. O sea, para que haya derecho a la educación de todos los colombianos, no podemos seguir manteniendo un régimen dual como el que tenemos, que además coge dineros públicos para entregárselo al sector privado. No tienen que ser dineros públicos para fortalecer la universidad pública, para que ella cumpla su misión de garantizar el derecho a la educación, pero por supuesto también el derecho a la salud en el caso, digamos, que nos compete a nosotros. ¿Seguimos? Bien, estas son unas tablas aburridas, pero me permiten darle fuerza a la idea anterior. Quisiera concentrarme aquí solamente. La distribución departamental del territorio humano, del talento humano en salud. ¿Dónde están la mayoría de los profesionales? Fíjense que están en Bogotá, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Atlántico y Santander. ¿Sí se da cuenta lo que tiene que, la relación que hay entre esta disposición del personal, del talento humano en salud y el equilátero, eso que les mostré? Hay una relación directa. ¿Qué quiere decir? Que todos estos demás territorios pues tienen dificultades, dificultades para posicionar su talento humano, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tienen necesidades en salud no atendidas. Y eso pasa aquí y pasa también en Cundinamarca. Es una paradoja, Bogotá tiene condiciones, pero ustedes salen 1 hora y media de Bogotá a Cundinamarca y ahí encuentran las inequidades profundas en el territorio. Bueno, quería decirles que hay casi 1 millón de personas vinculadas a salud en el país y que efectivamente, hay que decir, hubo un crecimiento importante, es decir, sí se siente la acción de la política del Ministerio de Salud, porque del año 23 hubo un aumento del 4.5%, eso es muy importante. Sin embargo, hay que decir algo adicional, que tenga uno muchos más profesionales no quiere decir que lleve eso inmediatamente a una distribución equitativa en el territorio. No hay una relación directa. Puedo tener más profesionales, más estudiantes, pero si no hago acciones conscientes y orientadas, no voy a poder romper, digamos, esa brecha de inequidad territorial de la que he venido hablando. Voy a pasar a otra, la siguiente, si me ayudas. Bueno, aquí es para mostrarles por profesiones. Entonces, claro, aquí están el número estimado de talento humano en salud por perfil, pues el que más hay es medicina, psicología, enfermería, odontología, fisioterapia, bacteriología, instrumentación quirúrgica, nutrición y dietética, química, farmacéutica, fonoaudiología. ¿Ustedes están en cuál de estos? En fono. Entonces, mire, están por acá, hay muchas oportunidades, uno diría, pero la paradoja es que como no hay condiciones para ir a otros territorios, tratamos de concentrarnos. Y el efecto de eso es que se produce de manera artificiosa desempleo profesional. Es decir, sí existen las condiciones de asimilar ese recurso, pero por la concentración en pocos territorios se generan entonces fenómenos relacionados con el desempleo profesional. Uno diría aquí que la población estimada de médicos por 10.000 habitantes está un poco alta. O sea, tenemos muchos médicos por encima del estándar. El estándar está como en 23 por 10.000. 23 por 10.000. Pero debiera preguntarse uno por qué no están en todo el territorio. Pues ya lo dijimos, hay unas causas estructurales de abandono territorial que explican esto. En enfermería, además, que está abajo, porque debería estar sobre 23 más o menos, está en 19, tenemos un fenómeno de migración profesional. Las enfermeras se están graduando y se están yendo del país, porque las condiciones laborales que ofrecemos son precarizantes. Y además tiene que ver con un talento humano que es femenino y que también expresa condiciones de inequidad por género. Bueno, todos esos elementos se van complejizando acá. En odontología es muy variable, no existe un estándar,
pero para la cantidad de enfermedad oral que tenemos, este sería un estándar suficiente. Sin embargo, en odontología sabemos que hay territorios todavía donde la gente tiene que ir hasta 6 horas, transportarse, oigan eso, 6 horas, 7 horas para conseguir una atención odontológica. Es como si siglo y medio no hubiera pasado nada en la República de Colombia. Es increíble. Pero ha ocurrido así en San Vicente del Caguán, territorio donde he venido trabajando durante muchos años, 6 horas para buscar un servicio odontológico de calidad. No tiene sentido, fíjense que, entonces yo estudio, me formo, el paciente tiene la enfermedad, yo tengo la manera de hacer algo por él, pero no puedo hacerlo porque él no puede acceder a mi servicio. ¿Eso no les parece injusto y frustrante? Porque entonces, ¿para qué estudiamos todo lo que estudiamos? Si no es para ayudar a resolver los problemas de salud. Fíjense que sí tiene que ver con lo que estamos discutiendo acá. Bien, vamos a seguir, por favor. Esos son problemas estructurales. Bien, quisiera ahora llamar la atención sobre lo que yo llamo unas ventanas de oportunidad. Voy a hablar antes de este decreto 1444, que es de 2025, ahora de julio, es recién salido del Ministerio de Salud, que crea una política de talento humano en salud del 2025 al 2035. Y vamos a hablar un poquillo de ello. Pero quisiera antes, si ustedes me permiten, abrir un pequeño paréntesis para hablar de algo que ha sido muy maltratado en la sociedad, y es la necesidad de la reforma del sistema de salud colombiano. La reforma del sistema de salud colombiano, pues ya les dije, tenemos cerca de 800 municipios sin una respuesta adecuada en salud después de 30 años, es decir, ese modelo ya se agotó. Ese modelo es muy bueno para hacer ciertas atenciones, por ejemplo, en ciertas líneas de enfermedades catastróficas, el cáncer, algunas atenciones, por ejemplo, de diabetes, pero deja morir los niños de hambre. Eso no lo entiende nadie. Se nos mueren los niños de hambre, pero somos capaces de hacer cosas de alta tecnología. ¿Eso por qué ocurre? Porque obviamente que como esto se mueve por el negocio, donde hay buen negocio, que son el uso de medicamentos, uso de tecnologías intensivas, atención del cáncer, pues se puede atender muy bien. Pero las cosas básicas las perdimos. La atención primaria en salud se perdió, la prevención, la promoción. Yo les quisiera preguntarles rápidamente qué porcentaje de la formación de ustedes tiene una orientación hacia la prevención. ¿Es alto? ¿Es poco? En mi facultad les digo que es muy poco. Tenemos una clase de atención primaria en salud solamente. Y las tareas de prevención se han ido dejando de lado, porque lo que importa es la técnica y lo que importa es la idea de los procedimientos y la tecnificación a través de algo que es una ideología que nos lleva a pensar que eso es científico porque está atravesado por aparatos que le llamamos innovaciones. Fíjense todas esas cosas que están circulando alrededor nuestro cuando hablamos del tema de la reforma a la salud. La reforma a la salud se planteó 5 o 6 ejes fundamentales. Uno, quitar la intermediación privada de las EPS. Otro, organizar un sistema de atención primaria con enfoque territorial para recuperar la promoción, la prevención y la gestión social del territorio de la salud, donde la comunidad participe activamente. Está también planteado los asuntos relacionados con los sistemas de información y otros asuntos estratégicos como el gobierno de la salud por parte de las autoridades y de los entes territoriales. Es extraño, bueno, no es extraño, pero uno debiera hablar con el secretario de salud del departamento y él debiera decirle, sí, aquí podemos hacer muchas cosas, y el secretario de salud, que lo he hecho en otras administraciones, me dice, no, pero tienes que hablar con el de la EPS porque es el que maneja el aseguramiento. O sea, el ente público quedó limitado. Y esto, cuando lo decimos, nos dicen que es ideología. No es ideología, hay datos detrás de esto. O sea, hay información seria y verás de que
se requiere la reforma. Bueno, eso ha dado lugar a que el ministerio haya sacado una cantidad de reformas a través de decretos para precisamente ir organizando el sistema local y territorial de la salud como un elemento clave. Eso es una oportunidad para todos ustedes, porque ¿qué quiere decir? Que se van a abrir los espacios de la salud, ¿cierto?, hacia todo el territorio, la atención primaria, los centros de atención primaria en salud, los CAPS, todo ese proceso se está abriendo paso y es una oportunidad para nuestro tema de regionalización, porque si eso no existiera, tendríamos también dificultades, pero existe esa oportunidad. ¿Qué es lo que nos dice este decreto 1444 de 2025? Brevemente, saqué solamente 2 artículos, el quinto que habla de 5 líneas estratégicas. Pongamos la atención a esto, por favor. Entonces dice la gobernabilidad y la gobernanza del talento humano. Que a nivel local y a nivel nacional haya un sistema de planeación del talento humano en salud. Lo habíamos perdido hace 40 años, que no hacemos planeación territorial del talento humano, o sea, qué necesidades tiene la población, ¿cierto? ¿Qué necesidades tiene en fonoaudiología? ¿Qué necesidades tiene en nutrición? ¿Qué necesidades tiene en medicina interna, etcétera? Y proyectar la formación. Pero allí hay un espacio, ahora lo voy a decir, donde las universidades podemos trabajar y participar en esos consejos territoriales para planear el talento humano en salud. Ese es un hecho que para ustedes los jóvenes resulta novedoso, para nosotros ya los viejitos y calvitos nos parece que se está recuperando cosas fundamentales, porque uno tiene que planear las cosas. Si no se planean y se dejan solamente al arbitrio del mercado, ya saben lo que nos ha pasado. ¿Qué más dice esta ley? Dice, bueno, la segunda estrategia es la disponibilidad del talento humano en salud a través del servicio social obligatorio, que se ha ampliado. La idea es que todas las profesiones puedan tener su servicio social obligatorio, pero aquí el llamado mío es que se podrían explorar posibilidades con las universidades para discutir la disponibilidad de talento humano. Aquí hay un diálogo todavía que hay que profundizar entre salud y el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Territorial y la Secretaría de Salud, y obviamente las universidades. Tenemos que participar de ese diálogo. Algo que dice aquí, la distribución del talento humano con equidad territorial, fruto de la planeación, dónde se requiere tener los médicos, dónde se requiere tener las enfermeras, enfermeros, etcétera. La formación del talento humano en salud, dice también la cuarta línea, con énfasis, ojo a esto, en atención primaria para la atención integral, familiar, comunitaria, preventiva, predictiva, resolutiva, especializada. Bueno, muchos adjetivos, ¿cierto? Pero nos están diciendo, desmedicalicemos la salud, en el sentido de no depender solamente pues, de la alta especialidad, sino que hagamos prevención para que los problemas no se agranden. Para que no se agranden quiere decir para que no haya sufrimiento humano. De eso se trata la prevención, evitar o ahorrar sufrimiento humano. ¿Alguien estaría en el auditorio en contra de que se ahorre sufrimiento humano? Creo que ninguno, ¿cierto? Porque además los profesionales van a decir, ¿y entonces de qué vivimos nosotros? Entonces nos enseñaron a vivir de la enfermedad. No, se pueden hacer estímulos positivos que se hacen también en el mundo para que los médicos, los fonoaudiólogos, etcétera, puedan también vivir bien, pero previniendo. O sea, se cambia el paradigma y eso es lo que nos está proponiendo esta ley de talento humano. La formación continua, ahí también podemos hacer muchas cosas las universidades de trabajo, condiciones de empleo y trabajo de talento humano. Se trata de mejorar las condiciones del personal de la salud. Bueno, ¿y cómo lo dice? El artículo 4 dice, bueno, hagan trabajos intersectoriales. Hay una serie de institucionalidad en el país, un Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, con las IES, o sea, con nosotros, instituciones de educación superior, asociaciones gremiales, sociedades científicas, colegios, es decir, con todo el mundo hay que planear.
De manera que este es un escenario nuevo y una posibilidad real de materializar la territorialización. Y ustedes van a decir, claro, las comunidades académicas somos autónomas, pero no podemos ser insensibles frente a lo que está pasando afuera, ¿cierto? No es que el ministerio nos diga cómo tienen que hacerlo, el Ministerio de Salud, pero nosotros tenemos que ser sensibles frente a la necesidad en salud, porque estamos pensando en el derecho a la salud, que fue lo primero que les dije. Continuamos. La siguiente. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Eso. Bien. Pero hay unos desafíos internos, queridos colegas. O sea, unos desafíos nuestros. Yo quisiera iniciar con resituar el discurso de la calidad académica más allá del orden meritocrático, individual y en general no comprometido más allá de la existencia propia y de la familia. Y no que eso esté malo, sino que por esta vía, ¿cierto?, hemos perdido de vista la pertinencia. La pertinencia quiere decir pertinencia social, o sea, ¿para quiénes? Calidad, ¿para qué problemas? Calidad, ¿para qué necesidades? Ahí es donde la calidad se vuelve un hecho concreto. Entonces, la primera invitación es a resituar el discurso de la calidad académica por calidad con pertinencia, que habla de solidaridad con la capacidad de potenciar las instituciones públicas que la sustentan. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes debieran entrar en un proceso de reflexión donde uno debiera decirles, bueno, ustedes van a formarse, pero tienen que formarse también en una lógica de solidaridad, una lógica de equidad, como un elemento sustantivo de la formación, porque no basta con que yo tenga conocimientos técnicos, sino los oriento, y el país necesita solidaridad y equidad. Eso es un elemento fundamental. Calidad con pertinencia y equidad, que quiere decir equidad en el acceso, o sea, que más personas puedan ingresar, pero también equidad en la permanencia. Yo vengo de un espacio de formación que es costoso, la odontología, y hay estudiantes míos, ahora llegamos con estudiantes del Catatumbo, que llegaron a la Facultad de Odontología, 5 estudiantes, y la tarea nuestra es garantizar que tengan ellos condiciones para traer sus materiales, porque por el solo hecho de venir del Catatumbo seguramente no tienen el dinero sus padres de financiar esa carrera. ¿Eso lo debemos admitir en el país? Pues no, y por esa razón entonces hay que resituar este primer discurso. Lo segundo que planteo es buscar articular, fíjense esto tan importante, las finalidades de la formación con la formación profesional. ¿De qué se trata? Que hemos desarrollado muchas competencias en la formación profesional, pero hemos perdido de vista las finalidades de la formación. O sea, me formo técnico, pero como ¿para qué es que me formo? ¿Para qué propósito y qué proyecto de país es que me estoy formando? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿En qué clase la han tenido que resolver? Debería ser una pregunta transversal a toda la formación. Pero se trata de reequilibrar esto. ¿Y cómo se reequilibra esto? Con una formación humanista que se ha ido perdiendo de los planes curriculares. O sea, que el tema del trabajo, digamos, de integración territorial de la formación pasa por una revisión interna de lo que estamos haciendo y tiene que ver entonces con una formación humanista y política. ¿Política qué quiere decir? Política quiere decir que uno tenga claridad de cómo es la organización de la sociedad, el poder que organiza la sociedad. De eso se trata la política, de entender cómo es que se mueven las fuerzas que organizan una sociedad. Eso no es de la gente de ciencias humanas, es algo que atraviesa la ingeniería, es algo que atraviesa la economía y por supuesto atraviesa las facultades de salud. Entender cómo es que es el orden del poder que organiza la sociedad, es justo, es injusto, cómo se puede mejorar. Pero para eso tiene uno que tener un poco una idea histórica de cómo están las cosas en la sociedad, cómo están las cosas en el departamento, en mi municipio, en mi barrio. Es interés por la política que es fundamental. Y claro,
una sensibilidad frente a las instituciones democráticas. Hay que cuidar la democracia, por supuesto. Hay que tener una sensibilidad frente a la crisis ambiental y planetaria. Es un tema complejo porque estamos viviendo una situación crítica en la humanidad. Estamos próximos a dar un salto allá al abismo, ¿cierto? Y la sensibilidad frente al tema ambiental se pierde. Esos son elementos que hay que recuperar en esa idea de rearticular las finalidades de la formación profesional con las finalidades de la formación universitaria. Obviamente aquí el derecho a la salud, el buen vivir, la salud pública y la iniciación científica. Yo le digo a todos mis estudiantes que así tengamos el neurólogo más destacado y más especializado, él debe tener una mirada de salud pública. La salud pública no es de los cursos que dicta Mauricio y que dicto yo, son cursos que deben ser de todos los profesionales de la salud deben tener un concepto de salud pública, por lo menos de su área, por lo menos de las inequidades que se generan. Es mínimo lo que nosotros aspiramos en un plan curricular que debe modificarse. Y por supuesto, también superar algo que es mucho más difícil, porque fue, digamos, parte del fundamento de la universidad moderna, y es que, bueno, no alguien, Campo allá dijo, el conocimiento es un solo bloque, y lo que tenemos que es fraccionarlo, y por eso hay facultades, unidades académicas, ¿cierto? Y creamos unos currículos estrechos y monodisciplinares muy cerrados. Entonces al profesional del fono le dificulta hablar con el antropólogo porque no sabe de qué está hablando. Pero eso no es culpa de ustedes, sino del plan curricular. Al odontólogo de mi facultad le dificulta establecer un diálogo fluido con un economista. ¿Y por qué no? Si es que los problemas de la odontología pasan por la economía del país. Y no podemos hablar. Es como que nos quedamos solamente en una especie de autismo profesional. Y entonces el llamado es a superar esto y entender que el conocimiento no es un bloque que se divide en segmentos, sino que es una red compleja de métodos y objetos, y por tanto se requieren currículos abiertos y lo que llamamos nosotros en la universidad líneas académicas integradas que favorezcan el diálogo interdisciplinar, que favorezcan el diálogo entre profesiones, que permita el diálogo con otros saberes, que permita el diálogo también con los saberes de la comunidad. Por eso decimos que la sola ampliación de cupos no contribuye, ¿cierto? Porque el programa, digamos, de ampliación de cupos se viene haciendo, el gobierno ha sido diligente en el plan de incremento de la cobertura, pero el incremento solo de cobertura no garantiza democratización. Por eso hay que regionalizar desde una lógica particular que es la que voy a desarrollar más adelante. Entonces, fíjense cómo vengo yo. Colombia tiene una educación que es elitista, increíble, de básica. Estos son datos del año 20, 19, 20, posiblemente habrán cambiado porque se ha hecho un esfuerzo importante, pero teníamos que de 10 estudiantes que terminaban la media, solamente llegando a la universidad 4. Eso explica por qué muchos de sus amigos no están en la universidad hoy en día. Están haciendo otras cosas. Eso se llama inequidad y eso va creando una especie de como que somos una élite. Y no somos una élite. O ustedes estarían de acuerdo en que construyéramos una élite sobre la desgracia de los demás, de los que no han podido. Eso no es razonable, ni humano, ni sensible con nada. ¿Cierto? Entonces, bueno, pues eso nos ha dado a un elitismo universitario, ¿cierto? Que se vive en la Universidad Nacional y que nos lleva necesariamente a discutir sobre la democratización del conocimiento, asuntos que no estamos discutiendo solamente acá, en la Universidad de Buenos Aires se discute, es decir, no es un exotismo tropical que se nos ocurrió a nosotros, el mundo en América Latina está discutiendo eso de cómo se democratiza el conocimiento, que fue con lo que empezamos. Seguimos, por favor, la siguiente. Siguiente, gracias. Bien, entonces vamos a cosas concretas. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? El qué hacer, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una propuesta acá. Es avanzar hacia un sistema, es una propuesta de política de Estado.
avanzar hacia un sistema red de universidades estatales con programas de salud. Primera apuesta grande. ¿Por qué? Porque tenemos universidades desiguales, unas con más recursos, otras con menos recursos, y podríamos tener ese sistema con un enfoque regional territorial que permitiera tener un sistema de movilidad interna de profesores y de estudiantes, ¿cierto? La universidad está intentando rescatar el San Juan de Dios, va a haber allá un centro nacional de simulación y queremos que los estudiantes de Quibdó vengan, que hacen medicina allá, vengan a Bogotá a un centro nacional de simulación, o sea, hay que compartir recursos. Entonces, un sistema de movilidad, de soporte académico compartido, de infraestructura de laboratorios, pero se requiere un fondo público que estimule la subsidiariedad y la complementariedad. Eso es con recurso público. Eso no es con becas, ni con un concurso por investigación, no, se requiere un fondo público para permitir que regionalmente uno pudiera tener el sistema regional de universidades estatales de los programas de salud del Caribe. Y todo el Caribe comparte. Y en los llanos podemos compartir con Bogotá a pesar de la carretera. Traemos a los ingenieros que nos ayuden a ver cómo logramos que Bogotá, que está tan cerca y tan lejos de Villavicencio, sea cerca, pero lo podemos hacer a través de estos acuerdos. El primer acuerdo es eso. Segundo, seguir profundizando la línea de aumento de cobertura del actual gobierno. Yo saludo la política gubernamental y no soy petrista, por favor, ni castrochavista, ni tengo nada que ver con eso, pero soy una persona honesta y como académico saludo que se le hayan dado recursos, como hace muchísimos años no ocurría, a la base presupuestal de las universidades, y que se haya presentado el proyecto de ley 212 del 2024 que busca cambiar el artículo 86 y 87, que es el modo de financiamiento de las universidades públicas. Eso es fundamental, muchachos y muchachas, y profesores y profesoras. Yo estoy como hablando con ellas, pero con todo el mundo, es fundamental. Hay que acompañar esa discusión en el país. De eso depende que las universidades puedan hacer su tarea, cumplan su misión de manera decorosa. Que no nos toque a los profesores con las uñas, como nos ha tocado durante tantos años, para poder sacar los estudiantes a un lugar, que tengan unos laboratorios mínimos decentes, con dignidad, que se llamen laboratorios. Es una reivindicación fundamental. Y se trata básicamente de la siguiente ecuación: calidad y pertinencia significa más profesores, más infraestructura, más bienestar, más administrativos sobre la demanda efectiva de formación en el territorio. A esa ecuación es la que está apuntando esta ley. Y yo creo que ni siquiera nos estamos dando cuenta que eso está ocurriendo y es fundamental para que el país realmente pueda transformar y rompa ese poliedro que mostré al principio. Es que si no hay un músculo público no se va a poder hacer ese propósito. El tercero, esto es muy importante, ojo a esto, porque para poder territorializar necesitamos demandar que el actual proyecto de reforma al sistema de salud o mediante un decreto, ¿cierto?, se le dé trato preferente a las universidades públicas para el desarrollo de las prácticas formativas en la red de hospitalaria pública nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las universidades públicas no podemos pagar por los cupos. La universidad privada subió las tarifas de las matrículas y parte de eso se lo traslada al espacio hospitalario para tener prácticas y han ido desplazando de manera radical a las universidades públicas. Luego hay que pelearse eso es fundamental, y está la discusión en el proyecto del Congreso. Lo que pasa es que esa comisión séptima se ha atravesado muy mal y si no pasa la reforma de nuevo, pues ese proyecto no va. Entonces lo hacemos por la vía de la resolución. Hay que decirle al ministerio que habilite la posibilidad de una resolución que le dé trato preferente para que ustedes puedan ir a los hospitales. Existe la odontología hospitalaria en el país. Nosotros la vimos clausurada cuando se cerró el San Juan de Dios. Nos quedamos con el Hospital de la Misericordia y el resto
nos volvimos a la facultad, a hacer odontología dentro de la facultad. El país hoy necesita que todos los profesionales tengan experiencia hospitalaria, porque el perfil demográfico de la población cambió. Tenemos pacientes polimedicados, con comorbilidades, con atenciones con necesidades en salud no atendidas. Luego, cada profesional tiene que tener un bagaje mucho más integral para atender los pacientes que antes. Los pacientes son cada vez más complejos. ¿Dónde uno aprende la complejidad? En el hospital. Y si nos cierran el hospital a las universidades públicas, entonces ¿dónde? Por eso esta es una tarea fundamental, ¿cierto? Y le vamos también a pedirle al ministerio que modifique la resolución de los lineamientos de ocupación y uso de los espacios de práctica, para que podamos asistir más profesionales al espacio de práctica. Eso ayudaría un poco a superar uno de los escollos que tenemos. Pero recuerden, se requiere una alianza público-pública, dije no excluyente, porque si hay un sector privado solidario que se quiere comprometer, pues bienvenido. Pero no nos dejamos engañar, aquí es público con público. Que hace 30, 40 años nos decían, no, porque eso de lo público es igual que lo privado. No, sabemos que es distinto, porque nosotros tenemos la misión del derecho, y eso nos hace distintos en términos de responsabilidad social. ¿Seguimos? Bueno, voy a hablar ahora de unas experiencias que hemos hecho en la universidad que son complejas y las cuento porque creo que ayudan un poco a cómo pensar esto de la regionalización. ¿Qué es lo que ha hecho la universidad? La universidad hace tiempo es sensible frente a que el talento humano está mal distribuido en salud, pero en todos los recursos humanos en el territorio no son los más adecuados. Es decir, que hay un problema de inequidad en el acceso a la educación, eso lo saben las universidades. Y muchas universidades, como la Nacional, pero yo sé que la UIS también lo tiene, todas las universidades han hecho programas de admisión especial. Aquí en la universidad, en la Nacional tenemos el programa especial los programas especiales PEAMA, los mejores estudiantes de municipios pobres, tenemos estudiantes víctimas de violencia, todos entran por programas especiales. Pero esa estrategia es una estrategia que coge personas de manera individual, las recoge y las trae a la universidad. Y les cuento que ahí el fracaso es bastante amplio. Casi el 50% de los estudiantes desertan, porque las condiciones del bienestar, las condiciones de adaptabilidad, la afectación psicosocial que genera el irse de un lugar a otro es mayúscula y terminan siendo excluidos. Bueno, lo que ha hecho la universidad es hacerle un cambio a ese modelo y entonces empezó a hablar de programas de admisión especial con enfoque territorial, programas PAET. Entonces no traerse un muchacho por allá, sino pensar en el territorio y hacer una acción sobre el territorio. Y aquí hay un trabajo que lideró el decano de la Facultad de Medicina, que tiene que ver, pero del cual participamos nosotros, y es el PAET Catatumbo. ¿Qué hizo la universidad ahora mismo? Con apoyo de Ecopetrol, se pudo garantizarle a los estudiantes del Catatumbo, que son 35 estudiantes que vienen de territorios de la guerra. Nosotros sentimos que le estamos quitando esos cuerpos a la guerra, son muchachos jóvenes como ustedes, con todas las aspiraciones, que jamás hubieran pensado ir a una universidad, y menos a la Nacional, si eso para alguien le significa algo. Sin embargo, con el apoyo de Ecopetrol se logró una beca por 6 años para 35 estudiantes, que son hijos de campesinos y campesinas, que son hijos de profesor de la escuela rural. Bueno, todos ellos han venido, 5 llegaron a odontología, 25 están en la Facultad de Medicina, 5 más en veterinaria y zootecnia. Bueno, ese enfoque PAET es importante porque también nos constituye un reto a nosotros. Y es cómo las facultades aprendemos del Catatumbo, no que vengan los estudiantes, sino cómo traemos el territorio del Catatumbo a la universidad. Entonces son programas más colectivos, no son personitas sueltas, sino grupos de personas que comparten una visión. ¿Y cuál es el desafío? Formarlos de la mejor manera y sobre todo que ellos vuelvan a su territorio. Ese es un programa que tenemos que hacer
con la articulación de otros actores. Voy a ir cerrando ya. Está el programa PETIUN, que dice, no, hay que ir más al fondo, hay que meternos a la educación media, hay que hacer acompañamiento a la educación media desde la universidad, y por eso apareció el programa de admisión especial para el tránsito inmediato de la Universidad Nacional, y que básicamente promueve el acceso de estudiantes de la educación media que hayan participado en los procesos de acompañamiento. Es decir, la universidad tiene que meterse también en el bachillerato para fortalecer capacidades para que los estudiantes puedan entrar a la universidad. Sigamos en la última, ¿me ayudas ya con la última? Bien, pero estamos a puertas de un paso más. Nosotros estamos pensando en una estrategia territorial de la salud con enfoque de formación y la APS, que implica la integración de la universidad al territorio. ¿De qué estoy hablando? De una integración de la universidad, ¿cierto?, a ciertos territorios que se puedan priorizar. Obviamente la geografía nacional es muy grande, compleja, pero se trataría de priorizar. Habría que hacer tareas de integración académica, de investigación y de extensión, no solamente formación, sino articular las tres tareas de la universidad, que son sus tres herramientas para garantizar integración al territorio. ¿Y qué significa además? Articularnos con las organizaciones sociales, asociaciones del territorio, con el sector privado, con toda la institucionalidad, ¿cierto? Eso permite entonces que la universidad llegue al territorio y se quede, no con una sede, sino con un propósito de acompañar de manera cercana a los territorios y obviamente al sector educativo allí, articulación al sistema de planeación que ya habíamos nombrado, propiciar el diálogo intercultural y de saberes y garantizar la gestión del bien común del conocimiento desde lo público. Esos son como los grandes propósitos de esa tarea. ¿Pero por qué la traje? Porque resulta que hoy tenemos atención primaria en salud, ahí hay unas tareas que podemos hacer desde la universidad, por ejemplo, formando a los equipos de atención primaria en una lógica intercultural y territorial, pero también podemos apoyar la red territorial de servicios asistenciales, no solamente en el campo de salud, en administración, en campos, digamos, de la economía. Se puede hacer un trabajo de formación en el trabajo del personal que ya existe, eso lo puede hacer la universidad. Fíjense, educación continua es una posibilidad, tener la formación básica de los estudiantes y, por supuesto, trabajar y fortalecer el gobierno territorial de la salud para la gestión social del territorio de la salud. Es decir, en la idea de que la universidad no solamente trae estudiantes, sino que se vincula con sus tres tareas estratégicas al territorio, una apuesta estratégica. Ese modelo de gestión nos parece que tiene una ventaja enorme y es permitirnos de manera real y certera superar el elitismo, ese academicismo un poco elitista, meritocrático o individualista, para llevarnos a un campo de interacción centrada en lo solidario, en lo colectivo, que es fundamentalmente lo que este país requiere para transformarse y alcanzar la paz. Muchas gracias.